Bien, entonces vamos a hablar ahora de la historia del cuerpo durante el Renacimiento. Antes de empezar con el Renacimiento, permítame hacer una aclaración. Recordemos que la Edad Media era una época de profunda pobreza, pero también debido a que no conocían su propio cuerpo y no conocían los microbios, los procesos infecciosos, bacteriológicos y demás, la gente tenía una gran carencia en general, pobreza, en el sentido de que la gente moría muy pronto, de forma tal que era frecuente que la gente tuviera muchos hijos y se casara a edades muy tempranas. Por eso los famosos 15 años es una presentación en sociedad de las mujeres que ya son casaderas, es decir, que ya se pueden casar y pueden tener hijos. Porque antes la expectativa de vida era muy baja. 30 años aproximadamente era la expectativa de vida en la Edad Media. De forma que, además de que uno moría muy pronto, había que dejar muchos hijos para asegurar que algunos de ellos pudieran llegar a ser adultos. Porque uno moría de hambres, en las hambrunas, moría de enfermedades, en las pestes, en las guerras y así de forma sucesiva, porque la vida era muy incierta. Esto empieza a cambiar poco a poco a partir del Renacimiento. Como su nombre indica, en el Renacimiento empieza a haber un redescubrimiento de cómo se veía el cuerpo humano en la Grecia antigua y en la Roma clásica. Porque se redescubre la belleza del cuerpo humano en las esculturas griegas. Entonces, si pensamos nosotros cómo es la concepción del cuerpo humano en el Renacimiento, podemos encontrarlo sobre todo muy bien representado por esta famosa figura de Leonardo da Vinci que se llama el hombre de Vitruvio, que es esta famosa figura de un cuerpo humano visto de frente, un hombre joven, vigoroso, de cabello largo, visto de frente desnudo, con los brazos extendidos hacia arriba, hacia los lados y con las piernas cerradas y ligeramente abiertas, encerrado en un círculo y en un cuadrángulo. Ese es el hombre de Vitruvio y ese hombre personifica precisamente al hombre del Renacimiento. ¿Cómo es la cosmovisión del hombre del Renacimiento? Ahí sobre todo lo podemos ver porque ya no se trata de una concepción erótica, en el sentido que podría haber tenido, por ejemplo, con los griegos o los romanos. Es sobre todo una concepción intelectual, porque el Renacimiento se considera que la razón es el nuevo instrumento de poder y de dominación de los pueblos. De forma tal que cuando vemos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, no pensamos de una forma erótica en él, lo pensamos de una forma estética, porque está dominado por la razón. Lo mismo podemos decir con la famosa estatua de Miguel Ángel, el David, que también representa un cuerpo proporcionado estéticamente, muy bien, pero que también tiene sobre todo una concepción de carácter racional antes que una función de contemplación erótica, porque los valores han cambiado. Y al final del Renacimiento va a llegar un filósofo llamado René Descartes, que va a reivindicar también la famosa dualidad del cuerpo que tenía el cristianismo, del alma y el cuerpo, pero de una forma distinta. Ahora él va a decir, está primero la razón y después el cuerpo. Con esa famosa frase, pienso, luego existo. En la medida que una persona piensa que tiene razón, que hace uso de razón, existe. Y en segundo lugar está su cuerpo. Esta es una concepción dualista que no es tan distinta de el dualismo cristiano. Solamente sustituye el alma por la razón y el cuerpo sigue quedando en segundo lugar. Y tiene sus críticas que ya le formularemos un poco más adelante cuando toque el momento. En todo caso, aquí es importante señalar este cambio de visión. Y otro hecho importante que vamos a resaltar nosotros es que también en el Renacimiento va a surgir un hombre importante para nosotros, un médico, anatomista, que se llama Vesalio.
Vesalio fue un escritor ligeramente posterior a Leonardo da Vinci en el Renacimiento, que tuvo la osadía de abrir el cuerpo humano para estudiarlo. Hay que recordar que desde los griegos y durante toda la época cristiana estaba prohibido abrir el cuerpo humano para estudiarlo, o sea, había que practicar con los cerdos. Pero Vesalio, curioso como era, decide tomar los cuerpos de los presos ejecutados en las plazas públicas y llevarlos a su estudio para abrirlos de forma clandestina. Y es así como él desarrolla el primer estudio anatómico completo del cuerpo humano, que luego fue publicado en Italia de forma importante, tuvo un enorme éxito entre los estudiantes de medicina y en las facultades de medicina de la época, porque corrigió muchísimos de los errores que existían en la famosa medicina hipocrática, que se basaba en las enseñanzas de los griegos hasta el siglo XV-XVI. De forma tal que por primera vez conocemos cómo está estructurado el cuerpo humano, sus músculos, su esqueleto, su sistema nervioso, las venas, la mente, es decir, el cerebro, etc. Y esa concepción que tiene Galeno al publicar su libro es lo que va a inaugurar en Occidente la concepción anatómica que persiste hasta ahora en Occidente, de la que hablábamos al principio, de cuando hablábamos de la historia del cuerpo humano, cómo es distinta en Oriente y cómo es distinta en Occidente. Entonces, el libro se titula precisamente, el libro de Vesalio se titula La fábrica del cuerpo humano, que originalmente es un título escrito en la lengua culta de la época, que es en latín, pero que traducido al español significa la fábrica del cuerpo humano, que además al elegir el nombre tiene una significación importante. El cuerpo ya no es visto como algo sagrado, algo que ya no podemos conocer, sino como algo que podemos conocer y que además está conformado como una fábrica, con muelles, resortes, palancas, sistemas, etc. Es una concepción totalmente moderna. Es una concepción que se despega completamente de las enseñanzas teológicas. Es una concepción que es totalmente mundana, en el sentido de que ya no es algo sagrado. Es algo que podemos vislumbrar, conocer, explorar, etc. Y esta concepción del cuerpo como fábrica va a tener importantes repercusiones en la posteridad. Es decir, en la revolución industrial con el desarrollo del capitalismo y la revolución burocrática y demás hasta nuestra época, de lo cual hablaremos en la siguiente cápsula. Gracias.